Hedy Krila, maestra de actores, llega a la ciudad de Córdoba el próximo jueves 5 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural de la UNC, ahí en Obispo Trejo 314. Se va a estar presentando esta singular película sobre esta mujer teatrera de ley, y para hablar justamente de esta película estamos con su directora Luciana Murujosa, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gustazo que podamos charlar un poco de esta película. Estuve viendo el tráiler, estuve viendo algunas de estas informaciones que están siempre dando vueltas. En mi caso no tenía conocimiento de quién era y ya tengo toda la intriga de ir a ver de qué se trata con mucha más atención. Así que bueno, que empecemos por ahí, Luciana, desde tu misma curiosidad, es decir, ¿por qué llegás? ¿Qué es lo que despierta las ganas tan fuertes de hacer una película sobre esta mujer? Mira, yo estudié cine, soy directora de cine y bueno, me interesan mucho los documentales y muy prontamente, de todas maneras, empecé a hacer teatro también, ¿no? Como una herramienta para dirigir y además, bueno, porque me picó el bichito, ¿no? De que te subís al escenario y después es muy difícil bajar. Me pegó el bichito del teatro, entonces hice como unos 10 años más o menos de teatro en diferentes lugares hasta que llegué, muy de casualidad, al estudio de Agustín Aleso, que en realidad iba ahí porque me había enterado que él iba a abrir después de muchísimo tiempo un seminario para directores. Cuestión que empiezo el seminario con Aleso y a la segunda clase él empieza a hablar de su maestra, de la Crila, ¿no? Y de este grupo de la Máscara, cómo había cambiado la forma de actuar en Buenos Aires, que en ese grupo estaba Augusto Fernández, Pepe Novoa, después se sumó Lito Cruz, Federico Lupi, y cómo todo este grupo había, bueno, revolucionado el teatro, ¿no? En la década del 60. Claro, y escuchando todos estos alumnos que habían formado, alumnos de Hedy, ¿no? Todos estos grandes maestros después, grandes actores, más o menos dije, a ver, un momento, esta señora de la que Agustín hablaba clase por medio, ¿no? Con un amor tremendo, esta señora es la responsable de cómo actúa, no sé, el 80% de los actores argentinos, porque de alguna manera fue la maestra de una gran cantidad de maestros y de maestros y de maestros, ¿no? Entonces cuando yo me doy cuenta de esto y que en los 10 años que había hecho teatro no había escuchado nunca su nombre, dije, no, esta historia no se puede perder de ninguna manera, esta historia se tiene que contar, especialmente porque además había varios de sus alumnos todavía con vida, ¿no? Y aprovecharlos a ellos. Así que bueno, en ese momento es que yo tomo la decisión, estaba con un proyecto de ficción hasta ese momento, tomo la decisión y que casualmente por un cambio en las leyes de fomento del Inca, no tenía los puntos suficientes como para hacer una ficción, pero sí para hacer un documental. Entonces me embarco en la aventura de hacer el documental sobre Hedy Krila, ¿no? Y para que porque dije, si yo no la conozco, el 95% de mis compañeros tampoco debe tener idea quién es. Y dicho y hecho, después me fui dando cuenta de que Hedy es muy poco, la conoce la gente más bien grande, digamos, falleció en el 84, entonces a partir de ese momento yo creo que se empieza a perder su figura y me parecía de suma importancia recuperarla y que se le diese de alguna manera el tributo o el reconocimiento que merece la labor que hizo, ¿no? En el país y que al final termina influyendo en el exterior también. La curiosidad, ¿en qué año empieza con todos estos talleres que haces y demás y tomas la decisión? En 2017. 2016, ya hace unos años, antes de la pandemia, con todo lo que significa. Así es, sí, sí. Llevo unos cuantos años de realización, pandemia por medio, ¿no? ¿Hubo algún desafío, alguna cuestión ahí, justamente aprovechando a los alumnos? Eso es lo mejor, pero ¿hubo algún desafío, algo que justamente, esto lo quiero relacionar con lo que acabas de decir, que al haber fallecido hace tanto y que por ahí está perdida un poco su figura y que la evocan nada más los maestros de los maestros que están ahora, justamente en la búsqueda de información, de datos fílmicos tal vez, si es que existen, de registros de audio solamente? Bueno, mira, en ese sentido tuve mucha suerte, mucha suerte, porque en realidad dentro de todo hay bastantes cosas, ¿no? Que yo en principio pensé que iba a haber muy poco y por suerte pudimos ir recuperando un montón de cosas. Para empezar, la primera de las suertes es que Hedy trajo muchas fotos de ella, de cuando era joven, las trajo, las conservó, conservó muchísimo material de diarios
muchos recortes de las obras en las que ella había actuado, y acá en la Argentina también. Después que su sobrino es historiador postal, entonces es una persona que guarda todo, por lo tanto de su tía trató de guardar la mayor cantidad de cosas que pudo, por lo tanto todo eso lo tenía él guardado. Luego, por otra parte, antes de mi película, se escribió el libro, Cora Roca escribió el libro Días de Teatro, que es la biografía de Hedy. Escribió Cora Roca, que fue su alumna, su amiga, y ella se dedicó muchísimo tiempo a investigar, a hacer fundamentalmente toda la investigación de lo que fue la vida de Hedy antes de llegar a la Argentina en 1940, ¿no? Y tengamos en cuenta que ella nació en 1898, por lo tanto vino acá con 42 años, ¿no? Casi una vida hecha, más para esa época, ¿no? Donde el promedio de vida era mucho más bajo que hoy. Entonces, bueno, toda esa investigación que hizo Cora, que buscó muchísimo material, ella también encontró más fotos, bueno, más que nada toda la información dura, ¿no? De lo que había hecho en cada lugar donde estuvo. Y después, bueno, fueron sucediendo pequeños como milagros. Mismo Cora había hecho una película con Hedy en la década del 60, en el 62, que es un documental que hizo Hedy sobre los barrios y los teatros de Buenos Aires. Es un mediometraje de media hora y afortunadamente Cora, cuando estaba escribiendo su libro, digitalizó este material que estaba en 16 milímetros, que hoy no encontramos. Así que al menos está este VHS. Y después, bueno, pasó otra cosa así, como te digo, milagrosa, que es que Cora está escribiendo en este momento un libro, la biografía de Agustín Alezzo, y en un momento, cuando se entera una persona de esto, se acerca a ella, que era quien era el boletero en La Máscara, cuando tenía 18 años, se acerca a ella y le dice, se conocían, ¿no? Pero Cora, este chico que se llama Carlos Melihovich, le dice, mira, yo tengo una carpeta con los recortes que yo iba haciendo de las obras que iban haciendo de La Máscara. Y me parece que vos tenés que tener vos esta carpeta porque sirve para el libro. Cuando Cora me dice eso, le digo, por favor, llamalo y pedile si lo podemos usar para la película, porque de La Máscara había muy poquito, muy poco, y de ahí obtuvimos varias fotos fantásticas que, bueno, se hubiesen perdido de otra manera. Así que, bueno, eso más o menos es la suerte de haber ido encontrando diferentes materiales. Después, bueno, Cora escribió otro libro sobre Hedy, que es La palabra en acción, sobre su método de trabajo, que Cora estuvo 2 años grabando las clases para después tratar de bajar el método al papel, ¿no? Y de todos esos 2 años sobrevivieron 2 cassettes a los que solo les funciona un lado. O sea que, bueno, a ver, uno puede decir como, uff, qué pena, qué lástima, que todo lo que se perdió, pero yo trato de verlos de otra forma y decir como, afortunadamente tengo 2 lados de cassettes, ¿no? Y que aunque sean 3 frases de Hedy, pero que son frases iluminadoras y al menos también poder escucharla, ¿no? Cuando era su voz o su carácter, que ya se ve, ¿no? En eso. Así que bueno, por suerte, dentro de todo, con todas las dificultades, la verdad es que pudimos tener un montón de material. Qué bueno eso, todo eso que nos contás, las varitas ahí funcionando un poquito en varios sectores, En también toda la muy loco. película, te digo, en toda la película está llena de varitas desde el día del cero de la película. Porque el hecho de que yo hubiese llegado a lo de Agustín, y ahí es donde la conozco a Hedy, fue muy de casualidad. Digamos, yo estaba buscando un curso de dirección y de casualidad me entero que Alesso había abierto un curso de dirección ese año, después de, no sé, 20 años de no dar un curso de dirección. Si eso no hubiese sucedido, yo no sé si hubiese llegado a Hedy, capaz hubiera llegado por otro lado, pero ya para empezar esa, bueno, y de esas, como esas, 50. Hermoso, hermoso realmente. Bueno, como decís, también en esta obstinación de trabajo, de decisión, de decir también, me gustó la frase, si no llegaba por este lado iba a llegar por el otro, como que estabas también así muy receptiva. Contame más allá de lo cinematográfico y todo ese trabajo que ya vamos a volver, quiero que me cuentes de Hedy qué te quedó, que supongo que de alguna manera te transformás un poco en alumna de ella, ¿no? Me refiero con todo lo que Totalmente. vas leyendo, lo que fuiste aprendiendo, con qué te fuiste nutriendo y qué te llevaste para vos, aparte del curso de Alesso para directores. Bueno, la verdad es que sí, como vos decís, la verdad es que al fin de todos estos años, por supuesto que a pesar de no haberla conocido, me siento una alumna de Hedy, fundamentalmente porque ella lo que todos sus alumnos te cuentan sobre ella es que ella era una maestra de vida, no solo una maestra de teatro. Y entonces a todos les marcó un camino y una forma y les abrió un mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso me pasó lo mismo a mí, desde el punto de que esta sea mi primera película, que bueno, ella de alguna forma desilvanó ese camino que estaba un poco obstaculizado. Y después
cosas de ella, de su propia enseñanza, bueno, fundamentalmente, bueno, la verdad es que me quedaron varias cosas. Una es el tema de la disciplina, ¿no? Con el trabajo y tomar, digamos, que el teatro es algo muy serio, ¿no? Que a veces el trabajo del actor, como bueno, es alguien que sale en la tele y esas cosas quizás como que dicen, bueno, capaz cualquiera puede ser actor y es un trabajo serio, de verdad. Hacerlo bien es difícil. Después, bueno, la pasión, ¿no? Que eso creo que es algo igual que compartimos, que también tengo yo, la pasión por el trabajo, la perseverancia. Y fundamentalmente creo que es bueno, saber, por ejemplo, en cuanto a esto de la perseverancia, ¿no? También el hecho de que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, ¿no? Como tener paciencia y no desesperar, porque bueno, yo me pongo a pensar que Hedy, cuando conoce a este grupo de La Máscara, sucede cuando ella tenía 60 años. O sea que probablemente lo más importante de su carrera lo terminó haciendo en su último cuarto de vida. Y teniendo en cuenta que ella había emigrado de un país, tuvo que hacer un periplo por Europa hasta llegar acá, cuando ella incluso pensaba que estaba todo perdido y que era lo peor que le podría haber pasado haber emigrado. Al fin de cuentas, ella se da cuenta ya, ¿no? Hacia el final de su vida, que fue la mayor de las fortunas. Entonces, bueno, ¿no? Saber eso, que las cosas llegan, que las cosas no son inmediatas y que con pasión y perseverancia y trabajo las cosas suceden. Y para terminar, creo que es lo que surge de la película y está bastante claro, ¿no? Es la importancia de más allá de lo que uno haga con su profesión, que lo importante es cómo es uno como persona, ¿no? La importancia de que eso es lo que va a lograr que uno después se desempeñe bien en lo que haga. La importancia de cómo es uno en el conocimiento de uno mismo y que eso también te hace en cuanto al trato con los demás, ¿no? Creo que esas son las cosas que Skady me fue dejando en todos estos años. Luciana, ahora estás con la película, has estado por varios lugares. Contame, bueno, dónde estás en este momento. Para cuando salga esta charla que tenemos, va a salir el próximo sábado, previo, justamente este sábado 31, previo a que esté la proyección. Así que bueno, contame cómo viene esa gira de la película. La peli se estrenó, el preestreno, el avant premier fue el 25 de septiembre del 2023, que fue el día anterior a que Hedy hubiese cumplido 125 años. Así que ese fue el comienzo. Luego se estrenó en octubre en el Gaumont y estuvimos, por suerte, 3 meses en cartel, salteadamente, ¿no? Entre el Gaumont, el Cine Cosmos, el Centro Cultural San Martín. Bueno, y después en varias provincias, estuvimos en La Pampa, en Santa Fe, en Rosario. Estuvimos también en Córdoba, pero bueno, creo que en un lugar más pequeño, pero que creo que fue en Córdoba, estuvo bueno eso también. Fue una función nada más y de golpe fue gente, y era como yo ni siquiera sabía muy bien dónde era ese lugar, si era qué espacio inca del país era, y fue un montón de gente y me enteré por otros lados, ¿viste? Eso es lo lindo de los espacios inca, ¿no? Que están en cada rincón del país. Y bueno, y luego de eso hice una gira por Europa, lo que fue muy bien. Estuvimos en marzo y abril en diferentes puntos, en Lisboa, Madrid, Berlín, París, Viena y Barcelona. Y la verdad es que fue fantástico, fue fantástica la recepción en todos lados. La gente termina muy emocionada con la película. Siempre deja algo la peli a futuro y eso creo que es lo más valioso, ¿no? Que por diferentes lugares la película le genera algo al espectador, ¿no? De pensar en algo, más allá de lo que lo pueda conmover, ¿no? Le deja picando cosas a futuro. Y bueno, y ahora seguimos desde mayo hasta el lunes, estuvimos pasándola en Buenos Aires de vuelta, una segunda vuelta en Ítaca Complejo Teatral. Eso también era algo que yo quería hacer mucho, poder pasar la película en un teatro, ¿no? Y fue una experiencia fantástica. Y bueno, y ahora, por suerte, la idea fue, bueno, cerramos la etapa de la proyección semanal, porque la idea era esa, ¿no? Como que fue como si fuese una obra de teatro que tiene su día y su horario por 3 meses, que fuese así. Y una vez que terminamos con ese ciclo, la idea fue, bueno, hablamos como a diferentes giras en el país y lograr que la película siga llegando a diferentes puntos. Y por suerte uno de los lugares que pudimos armarlo fue en Córdoba, que era un lugar que yo anhelaba mucho poder estrenar la peli ahí desde que empecé la distribución y
siempre estaba bastante esquivo hasta que finalmente lo logramos, por suerte. Y bueno, quizás se pase también bueno, se pasó en Misiones, quizás se pase en Bahía Blanca también. Vamos a estar en la provincia de Buenos Aires, en San Martín. Y bueno, un poco estoy abierta a todas las posibilidades de empezar a hacer otro tipo de proyecciones con escuelas secundarias, que ya hicimos una y vamos a volver a hacer una a fin de mes en el Cultural San Martín. Así que bueno, ahora se viene como esta segunda etapa, ¿no? Pero que sigue siendo que la peli se siga moviendo porque creo que tiene tantos valores que es una película que debería ser vista para empezar por todo el mundo que se dedica al teatro. Es de visión obligatoria para la gente que hace teatro, pero después también en particular para todos los artistas, ¿no? Porque es justamente la vida de un artista. Pero bueno, al fin de cuentas la ve cualquier persona que no tiene nada, no sabe nada de teatro y la disfruta muchísimo igual. Y eso es algo que nada, me ha llegado mucho de la gente que la ve y me ha manifestado eso, ¿no? Porque tiene tantas aristas de lectura la película que la puede entender perfectamente y disfrutarla perfectamente alguien que no sepa nada de teatro. Muy bien, entonces aquí en Córdoba el próximo jueves 5 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural de la UNC, en Obispo Trejo 314, vamos a ver esta película que es Hedy Krila, Maestra de Actores, un film de Luciana Murujosa con quien tuvimos el agrado de charlar y bueno, todos los éxitos y ojalá sea hasta la próxima. Sí, te agradezco muchísimo, espero que nos veamos y te dejo el Instagram de la peli porque así lo pueden seguir y ahí vamos a ir poniendo después todas las proyecciones a futuro, que es @HedyKrilaDoc, Hedy con DY, Krila con CILL y doc de documental. Así que bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a seguir difundiendo la historia de Hedy y los esperamos en el cine.